Saludos cordiales, gracias por permitirme ser parte del Congreso Tecnológico COTEC 2021. Mi nombre es María Isabel Echeverría, ingeniera comercial en Administración de Empresas, egresada de la Maestría de Logística y Transporte de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, docente del Instituto Superior Tecnológico Sáchila, en la carrera de Tecnología Superior Logística y Transporte. En esta ocasión se realizará la ponencia sobre el comportamiento de la logística post-pandemia en empresas comerciales. Hoy en día y tras la pandemia del COVID-19 se ha puesto sobre la mesa serias incertidumbres en cuanto a las fortalezas de las cadenas de suministros a nivel mundial. La crisis económica generada por la pandemia del coronavirus tiene un impacto importante en países como América Latina, una estructura productiva y empresarial con debilidades que se han originado a lo largo de varias décadas. Pocas son las empresas que tienen altos niveles de valor agregado y que reaccionan ante la crisis de forma inmediata. Y es por ello que se estima que al menos el 80% de las organizaciones fueron impactadas negativamente por la presente crisis, lo que ha ocasionado su enfrentamiento obligatorio y a nuevos desafíos en todas sus operaciones. Hay que hacer un paréntesis para poder entender que la logística como la conocemos está inmersa en distintos procesos de la cadena productiva. Es ahí la relación que hacemos con respecto a su impacto con la pospandemia. Esto sin duda ha afectado de forma directa a la competitividad, el desarrollo económico y la creación de nuevas fuentes de empleo. Para comprender un poco más acerca del problema, iremos respondiendo algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué sucede con el COVID-19 y la cadena de suministros? Al conocer la magnitud de la pandemia y lo que causó, sabemos que ha afectado drásticamente al mundo, no solo en términos de problemas de salud, sino también en entornos comerciales e inclusive en otras áreas. La cadena de suministros de diferentes segmentos de la industria han enfrentado fuertemente el desafío de evitar dificultades inminentes en sus flujos. Básicamente, esto nos revela que existe un conflicto en la fortaleza de la cadena de suministros, pero ¿qué nos dice la bibliografía al respecto de esto? Bueno, claramente nos refleja que la cadena de suministros no se encontraba preparada para afrontar esta pandemia, siendo esta la causa del tema de investigación. Otra pregunta que nosotros nos haríamos es, ¿qué se reporta sobre el COVID-19 en los sectores productivos? En consecuencia, la pandemia, el sistema productivo también se vio paralizado, ¿sí? En definitiva, no pudieron trabajar como lo hacían comúnmente. Sin embargo, hubieron sectores como el alimenticio, salud, fármacos, químicos, energía, que pudieron continuar con sus actividades, tomando cambios breves y en muchos casos improvisados. Sin embargo, hubieron muchos negocios que definitivamente tuvieron problemas llevándolos a la interrupción de sus actividades, teniendo falta de ingresos para poder cancelar sueldos, salarios, pagos de servicios básicos, entre otros gastos que generan. De cierta forma, el COVID sí afectó a varios sectores comerciales. Otra interrogante que nos genera el problema sería qué está pasando con las actividades económicas en este año 2020-2021. Bueno, según la CEPAL, la economía mundial vive un momento de crisis debido a esta pandemia, en donde las sociedades entran en cuarentena, los negocios se cierran, se paralizan y la mayor parte de las actividades económicas se ven afectadas. Y bueno, hagamos una mirada, veamos a nuestro alrededor y recordemos lo que nosotros vivimos de alguna forma directa o indirectamente y palpamos, como muchos negocios tuvieron que cerrar, otros lucharon por mantenerse a flote e inclusive tuvieron que reducir el personal, cambiar sus actividades, modificarlas, todo con este afán de no cerrar sus negocios o en ciertos casos poder sobrevivir a este fuerte impacto, ¿no? Sin embargo, hubieron quienes sí fueron afectados y definitivamente tuvieron que haber cerrado sus actividades comerciales. Otra pregunta también que nos podríamos hacer es, ¿cuáles son las acciones frente a esto? ¿Qué ocurre, no?
García nos dice y nos menciona que la crisis representa cambios drásticos en las actividades empresariales, generando nuevas oportunidades de replanteo de negocios, por lo que es importante que las empresas desarrollen diferentes estrategias buscando contrarrestar tiempos difíciles, y es algo que también nos hemos dado cuenta que ha venido sucediendo. Bueno, todo esto se traduce a un cambio de la estrategia, ¿sí? Es verdad que gran parte de la problemática que tuvimos fueron pérdidas e interferencias en el crecimiento de muchos que tuvieron en sus negocios o en sus actividades comerciales. Pero es aquí que luego de esta crisis económica y emocional que se vivió, las empresas les toca reinventarse, modificando sus procesos. Toda actividad comercial dio un paso al frente con el afán de encajar en esta nueva normalidad como la conocemos ahora. Dentro de los objetivos que nos hemos planteado es delimitar el estado del arte de la cadena de suministros en empresas comerciales a nivel mundial en el periodo 2020-2021. El otro objetivo es determinar los principales cambios estratégicos reportados en la bibliografía en cuanto a la logística post-pandemia. En nuestro tercer objetivo es realizar un análisis comparativo entre la realidad de la situación económica mundial y la logística actual del Ecuador. La fundamentación teórica presentada en esta investigación se reporta en la bibliografía, enfocándonos en dos de las realidades actuales. El señor Gilberman Federico, en su publicación más reciente, nos menciona un concepto nuevo. Este concepto nos habla acerca del Supply Chain 4.0 o conocido como la cadena de suministros 4.0. Esto es un enfoque totalmente nuevo donde habla acerca de las tecnologías en la automatización y es prácticamente el rediseño de la cadena de suministros que nos va a permitir aguantar la pandemia, tomar decisiones y desenvolvernos post pandemia, siendo este uno de los fundamentos teóricos que se va a analizar en esta investigación. Una vez estudiadas las complicaciones y los cambios que se requieren para la logística de suministros, se va a determinar el impacto de esta en la logística y cómo replantear el sistema logístico, la logística en las empresas para que continúen con sus flujos. Dentro de la metodología está compuesta por dos partes. La primera parte, donde determina por medio del estado del arte el análisis del comportamiento logístico. Y la otra parte de la metodología es una fase de campo que permitirá alimentar la investigación que se encuentra en curso por medio de encuestas en empresas de tipo comercial. Y para poder hacer, una vez teniendo esta información, poder hacer esta comparativa, ¿no es cierto? Empleando el método lógico-inductivo, el cual nos permitirá, a partir de las premisas particulares, tener esta inferencia de conclusiones universales, permitiendo determinar si existe una reestructuración de la cadena de suministros, cambio del comportamiento logístico post-pandemia y qué tan aplicable es esto a la realidad ecuatoriana. También nos podrá ayudar a determinar cómo el Ecuador ha manejado esta situación pandémica. Dentro de los resultados obtenidos en el cumplimiento del objetivo 1, fueron recopilados, clasificados, analizados varios documentos reportados en la bibliografía, entre los cuales se encuentran artículos de revistas académicas, informes de investigación y artículos de conferencias. Voy a presentar 3 artículos que se consideran principales en esta investigación y tienen relación con la resiliencia de las cadenas de suministros y cómo éstas aportan en esta tan llamada evolución digital y que estas circunstancias actuales realmente post pandemia son aliadas y brindan seguridad en los procesos. Esto puede ser por la seguridad de la información que se maneja dentro de la recopilación de los datos, base de datos, pedidos, ventas, rutas, etcétera. Bueno, son algunas de las variables que se necesitan para concluir una actividad comercial, ¿no? Estos artículos hacen referencia a las tecnologías blockchain
y cómo pueden mejorar la resiliencia en las cadenas de suministros. El otro artículo nos dice acerca de lo que propone la aplicación de la tecnología digital QuEEN para mejorar la fortaleza de las cadenas de suministros, y el tercer artículo nos habla sobre los sistemas inteligentes y los procesos autónomos de la industria 4.0 y cómo son capaces de generar más resiliencia, reconfigurando y adaptando las cadenas de suministros a los eventos inesperados. Según los hallazgos y lo que se pudo analizar, las empresas que utilizan la tecnología inteligente están experimentando muchas mejoras en el rendimiento y en esta resistencia, en esta fortaleza que van a tener las cadenas de suministro. Estos autores han identificado que los procesos autónomos son verdaderos potenciadores de las capacidades para adaptarse a las situaciones adversas en resultados o con resultados positivos dentro de las cadenas de suministro. Para presentar nuestro resultado 2, que da cumplimiento al objetivo específico 2, voy a hacerlo por medio de un ejemplo. Los productos de iPhone de Apple utilizan componentes de más de 200 proveedores en 43 países alrededor del mundo. Es decir, que la logística está presente, es necesaria y fundamental. Para ello, mientras más se invierta en logística en una empresa y más se tome en cuenta la logística, se obtienen más ganancias porque permite manejar el flujo de la cadena de suministros. También dentro del resultado 2 se pudo obtener tres aspectos importantes. Los nuevos protocolos de seguridad que han cambiado la forma de ver a la logística. Para proteger la salud de su personal, las empresas han introducido nuevos protocolos de trabajo, distanciamiento social en los almacenes, desinfecciones en el área de trabajo y la provisión de equipos de protección. Otro resultado son los modos de transporte alternativo. Muchas empresas están utilizando alternativas creativas a sus modos de transporte preferidos. La adaptación de los servicios de la demanda actual. Algunos actores han desempeñado un papel importante en la entrega de suministros médicos. Tenemos, por ejemplo, la UPS proporcionó transporte aéreo gratuito para 2 millones de mascarillas y equipos de protección a Wuhan en febrero. Las empresas también se están adaptando a las demandas. Los almacenes y minoristas se han enfocado en las entregas de comestibles, ya que la demanda de productos es esencial, vital y de mucha importancia, mientras que las empresas en el segmento de la última milla ofrecen opciones de entrega sin contacto, utilizando en algunos casos robots. Finalmente, en el resultado 3, al ser el presente trabajo un proyecto en desarrollo, el resultado final incluirá la investigación de campo y pretende delimitar la realidad de la logística ecuatoriana, determinando la capacidad de adaptación y la resiliencia de la cadena de suministro, para lo cual se encuestarán, ¿no?, a empresas de tipo comercial para poder hacer este análisis. De igual forma, podemos concluir que debido a la pandemia en curso de este año 2019, hasta la actualidad, ¿no?, las cadenas de suministros se han enfrentado a los momentos más difíciles, por lo cual el concepto del Supply Chain 4.0 representa una estrategia oportuna, apropiada de considerar. El presente proyecto presenta esta recopilación de conocimientos necesarios para el entendimiento teórico práctico de la Supply Chain 4.0 y en particular los fundamentos básicos para la aplicación post-pandemia. Adicionalmente, se tuvo como objetivo alimentar el liderazgo y por tanto la toma de decisiones en cuanto a la cadena de suministros y el rediseño de su gestión con el objetivo de mejorar el rendimiento de sus procesos y alcanzar un mejor nivel de resiliencia y una mejor capacidad de respuesta frente a los sucesos inesperados. Gracias por la atención prestada.